Bolivia es un bello país con vastos recursos naturales, como gas, petróleo, plata y un cuarto de las reservas de litio del planeta. Sin embargo, a pesar de su riqueza, enfrenta un grave problema geográfico. Es uno de los 44 países en el mundo sin acceso directo al mar. Esta condición encarece sus exportaciones y limita su desarrollo económico. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los países sin salida al océano pueden ser hasta un 20% menos desarrollados de lo que podrían ser. En 2023, Bolivia registró un PIB per cápita de apenas $4.000, siendo la segunda nación más pobre de Sudamérica, solo por delante de Venezuela, pero su situación económica podría haber sido muy diferente. Hasta finales del siglo XIX, Bolivia tenía una franja costera de 400 kilómetros en el desierto de Atacama. Sin embargo, una guerra contra Chile, provocada por sus propios gobernantes, le costó todo su territorio litoral y su acceso al Océano Pacífico. Desde entonces, a pesar de su riqueza en recursos naturales, el país ha enfrentado serios problemas económicos y sociales. Este es el canal Entre Naciones y estás en la Guerra del Pacífico. 1878, confiado en su alianza con Perú, el gobierno boliviano violó los acuerdos comerciales y aumentó unilateralmente los impuestos a las empresas chilenas. Cuando éstas se negaron a pagar, Bolivia confiscó sus bienes. Tras independizarse de España en el siglo XIX, las naciones sudamericanas no tenían fronteras bien definidas. En la década de 1840, se descubrieron enormes depósitos de nitrato de potasio en la región de Atacama, un mineral esencial para la producción de fertilizantes y explosivos. Esto aumentó la disputa territorial entre Bolivia, Chile y Perú. Aunque Bolivia controlaba oficialmente una franja costera, empresas chilenas con inversión británica ya explotaban los recursos de la zona. Para regular la actividad económica, Bolivia y Chile firmaron tratados que permitían la explotación minera en el territorio boliviano. Pero con el tiempo, los gobernantes bolivianos se sintieron insatisfechos, pues consideraban que los beneficios comerciales favorecían más a Chile que a su propio país. Mientras tanto, Perú veía con preocupación el crecimiento económico chileno y temía que esto pudiera afectar sus propias fronteras. Por ello, firmó un tratado secreto con Bolivia. En 1878, contando con el apoyo de Perú, Bolivia ignoró los acuerdos comerciales y decidió incrementar por su cuenta los impuestos a las empresas chilenas. Ante su negativa a pagarlos, Bolivia tomó la decisión de expropiar sus bienes. Chile reaccionó rápidamente. En febrero de 1879, envió un batallón de 500 soldados y ocupó el puerto de Antofagasta. Días después, declaró la guerra a Bolivia y Perú. Aunque la alianza boliviano-peruana superaba en número a Chile, la superioridad de la marina chilena fue decisiva. Chile impuso bloqueos navales y tomó el control del litoral boliviano. En pocos meses, las tropas bolivianas, mal preparadas y sin experiencia, abandonaron el conflicto, dejando a Perú solo en la guerra. Perú resistió, pero en 1881, la capital Lima fue ocupada por las fuerzas chilenas. Tras más de 4 años de conflicto, la guerra terminó con una aplastante victoria chilena. Como consecuencias para Bolivia y Perú por el resultado de esa derrota, Chile anexó todo el litoral boliviano y parte del territorio peruano en Atacama. Desde entonces, Bolivia quedó sin salida al océano. Una situación que hasta el día de hoy limita su desarrollo. A lo largo de los años, Bolivia ha intentado recuperar acceso al mar mediante la diplomacia. En 1975, durante gobiernos militares en Bolivia y Chile, se propuso una franja de tierra hasta el puerto de Arica. Pero la propuesta fracasó, ya que esta región antes pertenecía a Perú, y su tratado con Chile exigía la aprobación peruana para cualquier cambio territorial. Otra alternativa sería que Chile devolviera parte del antiguo litoral boliviano. Sin embargo, esto afectaría su infraestructura portuaria y el equilibrio político de una zona que ha sido parte de su territorio por más de un siglo. En 2013, el entonces presidente Evo Morales llevó el caso al Tribunal Internacional de La Haya, con la esperanza de obligar a Chile a volver a negociar un acceso al mar para Bolivia. Morales argumentó que Chile tenía esta obligación legal, basándose en promesas hechas durante las negociaciones de tratados anteriores, donde representantes de Chile declararon que se comprometerían a negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Porque Bolivia nació con costa al Pacífico y la perdió en una guerra injusta
desigual, nuestro gobierno trabajará por desarrollar los intereses marítimos de Bolivia y seguirá trabajando incansablemente para alcanzar una salida soberana al mar. Sin embargo, en 2018 el tribunal decidió que las alegaciones bolivianas no tenían fundamento jurídico y que Chile no tenía tal obligación. La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. Las relaciones entre Bolivia y Chile han sido tensas durante décadas. Desde 1978, ambos países no tienen relaciones diplomáticas oficiales, y la decisión de La Haya en 2018, que falló en contra de los intereses de Bolivia, ha perjudicado aún más sus relaciones. La rivalidad histórica se ha hecho popular, incluso se refleja en campañas publicitarias que cruzan la línea entre la ironía y la provocación. Where I want to live for all my life. You and me together all the time. Tata, ¿y dónde se tiene que meter la gente? Si quieres saber más de tu vivienda y encontrar tu hogar, métete a toktok.com. Pero la rivalidad no es unilateral. Desde Bolivia las respuestas a este tipo de publicidad no se hacen esperar. ¿Aló? Aló, buenas tardes, estoy llamando por el tema de casa. Hable español, por favor, no le estoy entendiendo. En medio de sus dificultades, el pueblo boliviano mantiene viva la esperanza de que un día pueda volver a tener un acceso soberano al océano. Y aunque es una nación sin costa, desde hace más de un siglo, Bolivia posee una marina y celebra cada año el Día del Mar. La lista de recursos naturales de Bolivia es extensa, y uno de los más valiosos es el litio, un mineral importante utilizado en la fabricación de baterías de coches eléctricos, aparatos electrónicos y sistemas de energía solar. Con un cuarto de las reservas de litio conocidas en el planeta, Bolivia podría estar en el centro de la revolución energética mundial, pero debido a la falta de una salida directa al océano, o al menos una mejor infraestructura de transporte para drenar su producción, sus productos se enfrentan a elevados costos logísticos que quitan la competitividad del país en el mercado global e imposibilitan el desarrollo de la nación. De esta forma, toda la vasta cantidad de riquezas naturales de Bolivia se ha transformado en una gran carga para su pueblo. Al no honrar sus acuerdos con Chile, Bolivia era consciente de que probablemente iba a provocar una guerra, pero confiaba en que con el apoyo de Perú podría garantizar una fácil y triunfante victoria contra los chilenos. El resultado fue catastrófico. Bolivia no solo perdió un territorio rico en minerales y su salida al mar, sino que también abandonó a su aliado, Perú, en plena guerra. Con las fuerzas bolivianas retiradas, Perú quedó solo frente a un enemigo mejor preparado y terminó sufriendo una derrota devastadora. Como consecuencia, no solo perdió el control de la región de Tarapacá, sino que su capital, Lima, fue ocupada por las tropas chilenas. La decisión de Bolivia de romper sus acuerdos y provocar un conflicto no solo selló su propio destino como nación sin acceso al océano, sino que también condenó a su aliado a una pérdida territorial significativa. ¿Y tú? ¿Crees que Bolivia logrará recuperar su acceso al océano algún día? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like y compártelo. No olvides suscribirte al canal para más contenido así. Hasta el próximo video.